Te apuesto que no sabías que solo con la foto de tu pasaporte puedes financiar un carro nuevo usado conmigo. Sí, así como lo oyes, solo con este requerimiento puedes salir manejando el mismo día. Soy Karin Matos, asesora de ventas de Toyota. Contáctame y sal manejando el carro de tus sueños. Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura a través de tu canal de YouTube Factores de Poder. Por supuesto, también estamos a través de avilaradioonline.com, Azúcar FM y la red comunicacional de televisión venezolana desde Brasil. Como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, y que la fuerza los acompañe. Bueno, señores, hoy me toca hacer una parte final, una primera parte final, la parte 2 de lo que fue hacer Diosdado en Cuba. Aquí se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, y cada quien tiene sus fuentes. Yo tengo mis fuentes que me informan, no, incluso les tengo que decir esto, que muchas de las cosas que a uno le informan, uno a veces no termina de entender todo, porque algunas veces estas fuentes cambian de teléfono, cambian de manera de comunicarse con uno y hablan hasta en claves que uno no conoce. Y bueno, a todos mis seguidores de Twitter, de Instagram, de TikTok, de Tweet, de Facebook, muchísimas gracias a todos. Ahí @Ángel Monagas para los que me sigan. Y también, por supuesto, tenemos un canal de YouTube, pero audio, y estamos en los podcasts de Google, de Apple, Spreaker, Spotify. Bueno, y uno a veces pues le cuesta entender este lenguaje, porque es un mundo, vamos a decir, es un mundo de espionaje, de disidencia. Muchas veces tus peores enemigos están muy cerca de ti. Y además algunos dicen un principio en política: al enemigo de cerca. Algunas veces una persona dentro de un equipo que le echa mucha varilla a alguien, lo tienen de cerca para tenerlo controlado, pero la procesión va por dentro. Eso pasa en el mundo político porque es un mundo de poder, de poder. Se dice algo a la calle y tras bastidores se dice otra cosa, porque muchas veces los políticos no dicen lo que quieren hasta que finalmente se deciden o ya tienen la cosa ya en poder o en vía de cumplirse, la callan. Y lo digo por esto que ha venido pasando en torno a las elecciones primarias en Venezuela, donde sigue ganando María Corina, y entonces algunos de otros partidos le hacen carita: sí estamos con ella, pero estamos con Capriles, que sí, que no, pero ustedes, los hechos son la mejor prueba. ¿Cuántos del equipo de Capriles dicen vota por Capriles? Te pido el voto para Capriles. ¿Cuántos lo están diciendo? Pueden estar cerca de él, pueden acompañarlo, pueden tomarse fotos, pero la palabra. No así, usted ve los que están con María Corina, que sí lo dicen y se sienten orgullosos. Pero ese es otro tema. Volvamos al tema de Diosdado Cabello, porque yo no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros hablamos de la Operación Salomé. La Operación Salomé, después que yo toqué ese tema, se desataron una serie de voces y algunos bien informados también. Hay un plan, hay un deseo, hay una tendencia. Yo no sé si mayoritaria o minoritaria, porque yo no tengo una encuestadora para medir eso y no se puede medir, para sacar a Maduro del juego. Maduro llegó a su máximo, aunque dicen algunos que no ha tenido ni mínimo. Pero estamos hablando del poder, del problema del poder. Maduro llegó a su máximo, ya no da para más. Ya lo poco que él tenía que aportar no da más. Y pareciera que vienen otros escenarios, que se debaten escenarios, olas que se enfrentan.
Y vamos a recordar, fíjense que se revivió algo que yo lo dije hace muchísimos años, no me habían censurado todavía en La Patilla, y yo le hice una entrevista escrita al guardaespaldas, a uno de los cubanos que fue guardaespaldas de Chávez, que lo pusieron preso. La mujer tuvo que huir de Venezuela, no sé cómo. Incluso recuerdo que la mujer quería hablar con María Corina y no la atendieron, la mujer de este cubano. Ella finalmente creo que se fue. El tipo cayó preso, estaba preso en Falcón. No sé qué pasaría con él. Perdí la huella. Eso me costó a mí que el embajador de Cuba en Venezuela me diera con todo en las redes. Después retiró, pero yo saqué algunas copias que creo que ya ni las tengo, por haber denunciado que los cubanos mataron a Chávez. Pero no fue que lo mataron como la gente se imagina la película, agarró y le pegaron un tiro. No, no, no. Los cubanos sabían que Chávez ya no estaba dentro de su mundo de intereses y no tienen la crisis que tienen ahora. Entonces algunos han revivido un audio de un funcionario cubano que rodó, hace poco rodó, y que es manipulado, es un audio manipulado, pero tiene un 15% de certeza. O sea, del 15% de certeza de lo que se dice, se pueden llegar a algunas conclusiones. Yo les voy a refrescar este audio, lo vi circulando en TikTok y en otras redes. Yo quiero que lo veamos para hacer nuestro análisis sobre el mismo. Déjenme ver si yo lo tengo acá. Vamos a ver. Quiero que lo escuchemos en parte. Bueno, yo lo voy a poner. Déjenme ver si lo puedo. Vamos a hacer algo. Lo voy a colocar como lo agarré de TikTok y véanlo, escúchenlo y regresamos con todos ustedes. Para acá y me estuvo diciendo algunos tópicos a tocar en lo que quieren, se incorporan a la reunión. Lo más importante por la activistas son el papel del compañero Hugo Chávez ahora y en un futuro en la construcción de la gran Cuba socialista. Tenemos que ver si es conveniente seguir con Chávez al frente o tenemos que hacer un ligero cambio y ubicamos a otra persona más cercana, más afín con la revolución cubana. Otras acciones a tomar, tenemos que salir del Diosdado y con eso podemos a Capriles y estamos matando dos pájaros de un tiro. Es una estrategia genial de nuestro comandante. Y lo otro importante también es el proceso de integración, el de Nicaragua, medios de comunicación y el canal transsocial. Compañero general, yo pienso que sí, que usted tiene razón. Ya el compañero Chávez cumplió con lo que le tocaba, pero más triste que sea, creo que el comandante Chávez ya no va a seguir con nosotros, porque en realidad es lo que quiere seguir su visión de la Gran Colombia. En realidad eso a nosotros no nos sirve. Bueno, esa es la diferencia. Nosotros podemos hacer la Cuba nacionalista y podemos hacer la Gran Colombia, pero nosotros, con nuestro comandante al frente, y arrestarlo primero en los territorios de Venezuela y Nicaragua, ¿sabes? La construcción del canal transoceánico también, eso es muy importante. General, porque usted dice que Chávez ya cumplió. Bueno, esto no es más que la continuación de lo que veníamos hablando en la reunión de la semana. No sé si recuerdan, el comandante Chávez, a pesar de tener la misma línea de pensamiento, o no la misma, parecida, cercana, no es la misma, que es ahí donde radica el problema. Él quiere la gran Colombia de Bolívar, y en cambio nosotros compartimos y luchamos por la idea de nuestro comandante en jefe, que es anexar los territorios de Venezuela y Nicaragua primeramente. Sí, pero nosotros necesitamos el petróleo de Venezuela. Eso sí queda claro. Sí. Cosa que Chávez no le preocupe porque ya lo tiene. Nosotros necesitamos la construcción del canal de Nicaragua. Y Chávez no le interesa porque tiene canal de Panamá. Pero exactamente. Chávez quiere anexar el territorio de Colombia. Compañero, eso a nosotros no nos interesa. Espera. Bueno, ustedes escucharon allí un audio que ha estado circulando en las redes
Y en parte es cierto. Es decir, Chávez no es que estaba en contra de Cuba, sino que Chávez se sobredimensionó y, y Chávez se dio cuenta de que él podía, eh, quizás lo fue, ser, tener mucho mayor alcance que Fidel Castro, y evidentemente que los cubanos no se iban a calar esa porque la revolución de Cuba todo es una mentira. Todo es una mentira para mantener a un grupito en el poder, como son todas las revoluciones del planeta. En Cuba hay unos que pasan hambre, la mayoría pasa hambre, necesidad, pero hay un grupito que vive muy bien, que se da grandes lujos, grandes comodidades. Los hijos de Fidel han hecho y deshecho, los hijos de Raúl también, etcétera. Como todas las revoluciones que terminan siendo una gran mentira para beneficiar a unos poquitos. La igualdad, porque uno de los problemas del comunismo, que la igualdad es una utopía, porque no es justo que tú trabajes más y si tú trabajas más y trabajas mejor, tú no tienes derecho a vivir como el que no hace nada. Y ese es el gran problema del socialismo, pero del socialismo cubano. Y yo siempre he sostenido y he dicho, a diferencia de algunos radicales que participan en mi chat del programa, hacen comentarios, no todo el socialismo es igual. El socialismo de Cuba y de Venezuela no es socialismo. Eso es un imperio de la anarquía, una suerte de autocracia familiar, por llamarlo de alguna manera. Es otra cosa. Eso no es nada que ver con el socialismo que usted ve en Noruega, en los países nórdicos, hasta el que tuvo pues, Felipe González en España. Pero eso es cierto, los cubanos se cansaron de Hugo Chávez, pero no fue que se cansaron per se. Es decir, ellos se percataron de que Hugo Chávez ya no les hacía falta, ya no era para sus fines, porque Chávez perseguía a la Gran Colombia, porque Chávez, como muchos políticos, creyó, se imaginó, pensó que él era la reencarnación de Bolívar, como le pasa a muchos políticos. Ahora bien, Cuba, ¿qué le dijo? Se ha dicho muchas cosas de este viaje de Diosdado a Cuba. Yo tengo, perdón, tengo algunos apuntes de tantas cosas que me han dicho las fuentes, ¿no? Algunos me dicen, mira, pero no, es que de esto no va a haber pruebas. Solo fuentes, solo informaciones. Porque miren, algunos políticos creen que a mí me hacen daño cuando me dicen brollero. ¿Saben por qué a mí eso me sabe a casabe? Porque el 99,9% de los políticos en Venezuela y en el mundo les encanta el brollo, viven del brollo. Los presidentes tienen una división que lo que hace es buscar y llevar brollos, porque hay verdades que no se escriben, hay cosas de las que no hay pruebas, pero siguen siendo ciertas. Y nosotros en este programa puede ser que digamos cosas que no se cumplen, pero no que son inciertas, porque quien nos las dice, lo que pasa es que una cosa es lo que se dice y a veces los gobernantes cuando se enteran, los que manejan el poder, los políticos, cuando se enteran que algo está circulando, lo cambian para desmeritar al que lo está informando. En eso ha sido una estrella nuestra Patricia Poleo, que todo lo que ha dicho, hablen bien o hablen mal de ella, se ha cumplido. Y por eso para mí es una escuela, Patricia Poleo. Y no, y miren, no es ay, que le estás jalando bola a Patricia. No, no, Patricia y yo tenemos una relación muy franca, muy sincera, y le doy las gracias por la oportunidad de comunicarme con gran parte de su público, no con todo. Pero es así, es así. A veces a los políticos pagan para que las cosas no se sepan. Hay cosas que a mí no me gusta tratar mucho. Los asuntos muy personales, la familia. Trato hasta donde es posible, porque a veces los hijos y las esposas, cuando se meten en política, pues también llevan.
Y fíjense, en esa reunión de Diosdado con los cubanos, que Maduro se apareció, ciertamente, como decía el audio, los cubanos no querían a, a Diosdado, pero entre la necesidad y el gusto ganó la necesidad, porque en este momento Cuba, parece increíble, necesita a Diosdado más que a Maduro, porque a Maduro ahora tiene los iraníes, tiene los brasileros o Lula, y los cubanos se ven solos. Y los cubanos que vienen reuniéndose con los Estados Unidos también tienen su propia agenda, tienen sus propios intereses. Y fíjense que para Diosdado tampoco es fácil, tampoco es fácil. Cuba le dijo que tienen que internalizar la alternancia. Algunos le dicen alternabilidad, no, alternancia, es decir, la revolución, lo que se llama revolución venezolana, tiene que empezar a pensar que tiene que también ceder el poder. Quizá al modo que lo hizo Daniel Ortega, y es allí un peligro. Las elecciones, le dijeron los cubanos a Diosdado, van a llevar un candidato de la oposición que no puede ser imposibilitado de hacer su campaña a plenitud. Por eso, esta reunión de Diosdado Cabello con los cubanos tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Internalizar la alternancia implica, sin ser muy inteligente como conclusión, que Maduro tiene una alta posibilidad de ser derrotado si quiere presentarse. En ese, si quiere presentarse, no veo certeza. No veo la certeza que vi en el 2018. Le aseguraron a Diosdado pleno respaldo si Maduro y él deciden un candidato. Los cubanos no dejan de mostrarse inclinados hacia la figura de Diosdado. Porque es que voy a decir aquí una cosa que a muchos no les va a gustar, pero yo tengo que decirla. Yo tengo que decirla, así a muchos no les guste. Y a mí, me disculpa, yo por la verdad muero, porque nosotros somos caiga quien caiga. ¿Por qué eso no les gusta mucho a los cubanos? Porque ellos, más allá de las pruebas que existen o de lo que no existe, ellos le inventaron todos esos expedientes de narcotráfico. Fueron preparados por el G2 cubano para sacar a Diosdado cuando no les hacía falta, sacarlos del juego de poder. Todos esos expedientes tienen la hechura cubana, porque si alguien se ha manejado en esas lides, es Cuba. Repito, a muchos no les va a gustar, pero yo siempre digo que por la verdad murió Cristo, y hasta ahora fíjese cómo las pruebas, o sea, nadie se explica si de verdad las pruebas fueran como dicen, por qué soltaron a los sobrinos de Cilia y por qué sacaron de la lista vamos a decir, de sancionados a unos que no debieron haberlo soltado. Bueno, los cubanos, porque los cubanos saben jugar muy bien este juego, aprendieron, después de 60 años son todos unos expertos. Los cubanos, ¿saben por qué? Antes de que los enemigos y los laboratorios arremetan contra uno, porque los cubanos están llevando una negociación tras bastidores, secreta, más o menos muy secreta, un 2-1 con Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia de lo que no vemos, está jugando un juego para favorecer la democracia en Venezuela. Por eso es que usted ve porque han soltado al Tuerto Andrade, a Roberto Rincón le pusieron grillete, a Alcalá Gordones, lo que están planteando con Alex Saab, porque ellos tienen un juego.
que nadie conoce y ellos nunca van a declarar. Pero esa negociación está al máximo en este momento. Fíjense que, ¿por qué se empeñan en la violencia, por ejemplo, contra Capriles? Capriles ha tenido mucha violencia en su campaña, buena o mala la ha tenido, porque hasta ahora Capriles es el único que aparece en las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es el único nombre que aparece. ¿Y saben quién lo está defendiendo? El mismo que le echó la varilla en el 2013, Juan Manuel Santos. Y Diosdado, por supuesto, está negado, pero allí él no manda. Entonces, paralelo a esto, el futuro del país está migrando para más nunca regresar. Miren, los niños, los adolescentes que se van de Venezuela, ellos se adaptan, es increíble a la nueva realidad. Los que no nos adaptamos somos nosotros, los que estamos locos por regresar somos nosotros, cuando haya realmente justicia. Ellos se adaptan y ellos no están pensando en regresar. Ese discurso de que la gente va a regresar cuando se vaya Maduro y lleguen a Venezuela los miles de millones de dólares en inversiones que permitirán empleos dignos y bien remunerados, eso es utópico. Miren lo que acaba de decir el que ganó en Argentina, o por lo menos obtuvo una altísima votación, creo que en un empate del 30%, Milei en Argentina. Él dice que Argentina se arreglará en 35 años. ¿Cuántos años requiere Venezuela para arreglarse? Que Argentina, para volver al camino del desarrollo, necesita 35 años. Tomando en consideración que Venezuela tiene mucho petróleo, bueno, quitémosle 15, son 20 años. No, quizá muchos de nosotros no vamos a ver eso, porque el daño es mucho. El daño del chavismo en 24 años y también el daño de parte de la oposición. Y fíjense que María Corina ha insistido. Hay una reunión, por cierto, que se va a realizar en Washington, y María Corina ha insistido en que los venezolanos tendrán que construir una fuerza para derrotar los obstáculos que imponga la oposición, Nicolás Maduro. Eso coincide con lo que hace poco en una entrevista dijo Ceballos. Ceballos, el general del gobierno, dice que cuando se reunió con María Corina en la alcaldía y él le preguntó cuál era el plan, Ceballos, el que fue alcalde de San Cristóbal, ese era el Ceballos que me refería. Me confundí con el señor Ceballos, el general. Él dice que cuando se reunió con María Corina en la alcaldía y que él le preguntó en el año de la salida cuál era el plan, ella le dijo que el plan eran ellos, los del Táchira, y que después de una convocatoria, ella simplemente, pues, lo dice Ceballos, desapareció. Incluso él le dijo a María Corina, desmiéntame, y no lo hizo, porque tampoco había un plan. Y estamos hablando solamente de un 15% de lo que ha venido ocurriendo, porque por eso en la Operación Salomé nosotros narramos parte de estas conversaciones previas, y esa decisión la tomó Raúl Castro, que por mala suerte todavía vive, el día de su cumpleaños, el día 13 de junio del 2007, cuando Chávez llegó sin avisar a ver a Fidel sin consultarle. Todas estas fuentes, a raíz de nuestra aparición de la Operación Salomé, se han venido destapando, porque para derrotar a Maduro, el primer paso es demostrar, fíjense lo que voy a decir, y esto lo saben los chavistas, este programa está hecho para los chavistas que quisieron a Chávez, no los que quieren a Maduro.
lo primero para derrotar a Maduro, y es lo que yo no veo trabajando a la oposición, y así nos duela a veces decir estas cosas, tenemos que hacerlo, porque en el juego político el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Maduro es un traidor. Maduro traicionó a Chávez y, y prácticamente la sustitución de Chávez por Maduro ilegalmente porque le correspondía al presidente de la Asamblea Nacional, eso fue un golpe de Estado montado por los cubanos. Es así, es así. Lo que pasa es que el poder, también lo entiendo, el poder es así. En la puerta del cielo primero yo que mi padre, dice también un famoso dicho político. El segundo paso es agarrar a todos los líderes opositores, amarrarlos juntos y que entiendan que el esfuerzo para sacar a Maduro es colectivo y se necesita un plan, pero un plan tangible, un plan creíble, un plan con los pies en la tierra. Mire, hubo una persona muy cercana a Chávez que pidió que no metieran presa a una líder de la oposición o que no la sacaran al exilio. ¿Por qué? Yo en algún momento lo he explicado. Eso no habla mal de esa líder, pero es la realidad. Porque, ¿qué es lo que estamos observando? Que a veces dentro de la misma oposición hay corrientes que están acabando otras, que pueden ser muy malas, pero que son necesarias. Se los digo así con el corazón en la mano. A veces a los cubanos les conviene este enfrentamiento donde se han encargado de destruirse. Los de María Corina viven hablando mal de Manuel Rosales, que es traidor, etcétera. Eso es una campaña más de dichos de redes que de elementos probatorios, más allá de lo que se aceptó en el 2021. Y también los del G4 viven hablando mal de María Corina. Entonces, parece mentira. Maduro no hace muy poco contra la oposición. Dentro de la propia oposición hacen todo para auto extinguirse, por decirlo de alguna manera. Así de simple. El audio, pues como repito, este audio que sale muy tarde es manipulado. La voz de Germán ciertamente es muy real. El 95% de la información es real, pero no en el contexto del 15%. O sea, esa no es esa es la punta del iceberg. Ahora, Diosdado, fíjense bien lo que voy a decir. Algunos no lo van a creer como no creyeron lo de la Operación Salomé y hoy algunos sesudos analistas lo repiten. Diosdado está en conversaciones con la administración Biden que ha venido jugando un juego muy inteligente. No nos gusta, porque es que nosotros quisiéramos que llegaran los marines a los Estados Unidos y sacaran a los tipos por los pelos y etcétera, y los negocios de Nicolás, pero eso no existe. Eso no va a ocurrir porque estamos en el 2023 y dentro de los Estados Unidos hay un rollo político que ustedes no tienen una idea. Lo de Donald Trump va a tener consecuencias a lo interno y eso lo saben los chinos, los rusos, los cubanos, los chavistas de arriba. Hay un caldo de cultivo aquí para cosas que rogamos a Dios que no existan. Y me gusta mucho que aquí primero es la Constitución, no importa lo popular que tú seas. Y el señor Donald Trump sigue hoy por hoy ganando las elecciones, pero cómodamente. Si se unen los republicanos y los demócratas, no le ganan, teóricamente hablando, no le ganan a Donald Trump. Entonces, este canal de comunicación que se ha abierto entre la gente de Biden y Diosdado a través de Cuba se produjo después de que llegó Carvajal. Algunos decían que Carvajal sí los va a entregar. Carvajal sabe hasta el 2012. Del 2012 para adelante Carvajal era un cero a la izquierda. Lo cambiaron. Carvajal puede hablar y puede decir cómo Chávez se hizo rico y cómo las hijas de Chávez se hicieron ricas y nadie dice nada.
Todos lo saben, menos la oposición, que lo único que se les ocurrió para salir de Chávez fue enfermarlo. Y ahora, ¿cuáles son las estrategias de Diosdado? Porque yo creo que Diosdado está como esos jugadores de dominó que juegan en cruz, pero juegan a llegar ellos solos. Claramente, Diosdado le dijo a la gente de Biden en medio de los cubanos que él aspira, que él desde el 2012, como un genuino hijo de Chávez, se siente manipulado, nunca ha hablado, ha guardado disciplina, pasó el desierto con Chávez, Chávez lo puso por allá 2 años, lo castigó y él cumplió sin decir nada. Y los cubanos dice que eso tienen que arreglarlo Maduro y él, lo que a mi juicio es mentira. Algunos dicen que Diosdado planteó lo que no sucedió en el 2012, ir en fórmula con Nicolás, que Nicolás lo nombre vicepresidente y a los 2 o 3 años Nicolás se retire y él termina el periodo, pero eso tendría que cumplir los requisitos de la Constitución, porque si es antes de la mitad del periodo tienen que llamar a elecciones. La jugada pues queda abierta, así están las cosas, hay una triangulación, los cubanos están claros que le dijeron a la oposición que tienen que jugar a la alternancia y tienen que valorizar las tendencias en las encuestas. Diosdado, basado en los análisis de su aliado Francisco Ameliach, insiste en que todos están sacando mal las cuentas, que los números no son los que dicen. El problema es este. Si María Corina no es la candidata, y parece que no va a ser porque sigue inhabilitada, yo no sé cuál va a ser el comportamiento de los votantes opositores, que están más o menos alrededor del 23%. Al día de hoy, yo pienso que la oposición, y esto es un análisis muy mío, tiene la oportunidad por primera vez en muchos años de ganar las elecciones, con o sin María Corina. Yo quisiera que fuera, creo que el país, tengo mis observaciones no sobre María Corina, sino lo que rodea a María Corina, lo que pasó en el Zulia, porque pareciera que algunos están más preocupados en llegar a las gobernaciones, a la alcaldía, y por eso están apoyando a María Corina. Pero eso es válido en política, lo que no es válido es que se adelanten en el juego y que hay metidos muchos que son tan responsables de lo que pasa en Venezuela como el G4 o que fueron parte del G4 mucho tiempo. Tiene que haber un plan. No tengo claro pues cuál será este comportamiento sin María Corina. Algunos dicen que María Corina va a apoyar a un independiente, es que no puede, no va a poder porque entonces los intereses se van a terminar de fracturar. María Corina subió en las encuestas, hace más de una semana subió en las encuestas. No sé cómo la afectó la gira por el Zulia. Estuvo buena la gira por el Zulia, sin embargo no colmó mis expectativas porque yo que presencié y fui parte de la campaña de Irene Sáez y vi ese fenómeno, nada que ver con lo de María Corina. Igual fui víctima, o sea, yo estaba en Maracaibo cuando fue Chávez candidato y también vi la campaña de Chávez y también vi que, no, o sea, no es parecido. María Corina escogió una parroquia muy pequeña para visitar al Zulia. Vamos a ver cómo evoluciona. Sigo creyendo que de los actuales candidatos es la que está mejor, pero si ella no puede ser candidata, no sé qué va a pasar. Viene aumentando en las encuestas. Algunos dicen, riegan por ahí el rumor de Lorenzo Mendoza. Eso está descartado, mis queridos amigos. Eso está descartado. O sea, es mucho dinero. Y además, esta reunión de Cuba, la gente del gobierno de los Estados Unidos de Biden, con Diosdado, va a producir, va a arrojar algunos escenarios. ¿Aceptará Diosdado un escenario democrático donde haya garantías, donde haya condiciones? Hasta ahora no es lo que observamos. Yo les estoy comunicando lo que he obtenido a través de mis fuentes. Es posible
que no esté acertado en todo, no yo, sino las fuentes, pero trato de meterle la lógica a esto. Tenemos también que analizar lo que viene pasando en los Estados Unidos con el tema de Donald Trump. Eso va a tener consecuencias sociales, va a afectar el mundo político dentro de los Estados Unidos. Este es un país donde la institucionalidad se respeta. Los venezolanos, es mentira, los venezolanos siguen pensando en irse del país. La migración venezolana ha aumentado un 453% y es mentira cualquier otra cosa que le digan. Ahora, ¿cómo involucramos a la gente? ¿Cómo nos volvemos a conectar con la gente? No sabemos. La cosa está así. Por eso cuando Diosdado llegó a Venezuela, ustedes vieron cuando Maduro le dijo al capitán del ejército, allá había malas caras, se veía el carómetro de Diosdado. Pero Diosdado y Maduro saben que tienen que ponerse de acuerdo, porque tras ellos está muchos chavistas insatisfechos y el 90% del país. No así en la oposición. En la oposición no entendemos eso. Es decir, hay sectores que no han entendido eso y siguen jugando un juego solitario. Y entonces los fanatismos, los radicalismos, hay que acabar con todo el G4. Mire, han cometido muchos errores, son cómplices muchos, es verdad, pero en la guerra, si tú no sirves para matar, también sirves para que te mate. Señores, concluyo así la reunión de Diosdado con Cuba. Si las fuentes, las investigaciones que hacemos, las conversaciones que sostenemos nos arrojan datos, lo cierto es que esa reunión ahora está triangulada. Hay intereses que se están moviendo. Fíjense ustedes cómo Francia no, miento, déjenme, ya va, permítanme acá, hay otro país de los que no tenía relación con Venezuela, ya Francia designó embajador, eh, Alemania, Canadá está ahí ya haciendo negocios, España ni se diga, vamos a ver qué va a pasar mañana en España cuando intenten formar gobierno el señor Feijóo. Vemos lo que está pasando en Argentina. No es verdad, también quería aclarar eso, no es verdad que María Corina es un Milei. Milei es un cisne negro, María Corina no es un cisne negro. María Corina tiene 20 años bregándose, luchando, con errores, con fallas, pero también con aciertos, por si acaso. Vamos a ver qué va a pasar. Déjenme, lamentablemente se me pasó, permítanme ustedes aquí, déjenme ver si yo tengo... Déjenme ver acá. Estoy buscando. Ah, bueno, los atentados. Hay también dentro de estos atentados su showcera para desviar informaciones e investigaciones. Otras, yo creo que la de Capriles es la más real que tenemos y es lógico además. Capriles pudiera ser habilitado porque para los Estados Unidos el nombre que aún insisten es el de Capriles por intermediación de Juan Manuel Santos. Y, permíteme, había un país, Corea del Norte, ya va, el New York Times, lo de Hawái, el Washington Post, lo del juicio contra Donald Trump. Aquí está. El Reino Unido, Inglaterra, designó un nuevo encargado de negocios para Venezuela. Es decir, no tiene el rango de embajador, pero fíjense cómo están avanzando las cosas lentamente. Mis queridos amigos, el juego está vivo. Hoy vamos a tener un interesante, hoy voy de invitado junto con otros amigos a conversar con Antonio Ledesma en el programa de Patricia Poleo. Allí estaremos en la noche y como siempre les digo, las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Feliz día para todos.